Listo, vamos a dejar grabada la sesión para que ustedes, si así bien lo quieran, poder verificar la misma y poder desarrollar las actividades que les van a servir como herramientas para sus vidas académicas, laborales y todo lo que tenga correspondiente con la estructura de trabajos bajo normas APA. Entonces, por favor, me confirman si me ven bien, me escuchan. Sí, señora profe, te escuchamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla completa. Segundito que es que que no estoy compartiendo pantalla. Me devuelvo un momento nuevamente y la comparto. Botamos toda la pantalla para que se pueda ver completa. Listo, chicos. Entonces, esta fue una actividad que quisimos desarrollar desde nuestra escuela ECACEN, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, en relación a las normas APA, debido a la presentación de las actividades que ustedes están desarrollando, que están presentando. Entonces, quisimos estructurar este último CIPAS en relación, pues, con las normas APA. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Salud y presentación, normas APA. Vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual ustedes van a poder configurar sus computadores, agendas, tablets en relación con las normas APA para que no tengan este problema cada vez que vayan a hacer una actividad, sino que sencillamente las apliquen en sus actividades diarias. Vamos a dejar un espacio para dudas y preguntas y luego vamos a revisar si ustedes tienen alguna pregunta o duda en relación con las actividades individuales y grupales de nuestra fase número 2. Listo, la presentación ya la realicé hace 8 días. Recordarles que soy Luz Cáceres, soy tutora de los grupos 210 al 239 y soy la directora de este curso tan bonito que se llama Ética y Responsabilidad Social para la Gestión de las Organizaciones. Bueno, lo primero que yo debo saber es qué son las normas APA, ¿cierto? Porque siempre que vamos a desarrollar una actividad, un trabajo, o los que están en investigación o quieren hacer investigación, muchas veces dicen, ay, no, profe, es que qué pereza esa norma APA, yo no entiendo nada, y yo estoy en semilleros y no me explican, o siempre nos dicen en la rúbrica que tenemos que aplicar norma APA, pero yo en verdad no la entiendo. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que las normas APA son estándares creadas por la Asociación Americana de Psicología con el fin de unificar la forma de presentar todos los trabajos escritos. Entonces, así como para nosotros los contadores vino la norma internacional, vino la SNIF y nos unificó toda esta información, aquí también en psicología llegó la Asociación Americana de Psicología y dijo, vamos a unificar todos los trabajos para que todos los presentemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ingenieros lo presentan de una manera, los abogados lo presentan de otra, los contadores lo presentan de otra, pero lo que buscamos es que todas las instancias académicas utilicemos la misma forma de presentar estos trabajos.
Entonces, los utilizamos en proyectos de grado, los utilizamos en las actividades que hacemos a diario, digamos, en el caso de nosotros que estamos presentando ahora, los mapas mentales, las infografías, em, ¿qué más? Los ensayos, todas aquellas actividades, sí o sí, tienen que ir con norma APA, ¿sí? Toda la elaboración académica tiene que ir con norma APA. Ahora, algo que siempre me pasa con los contadores y en las actividades de contadores es que, por ejemplo, cuando vamos a presentar un informe, un estudio de auditoría, una analítica de datos de presupuestos, pues digamos que esas ya no irían con norma APA porque se salen de nuestra profesión. Pero mientras que estemos en la universidad, pues vamos a seguir aplicando norma APA. Ahora, ¿cuál es esa estructura y organización para las normas APA? Acá les traigo una figurita cómo debe ir organizado sus trabajos, ¿sí? Entonces, todos los trabajos sí o sí tienen que tener una portada, tienen que tener el texto principal, tienen que tener unas referencias. Además, pues también puedo incluir, wow, muchas veces en nuestros temas de investigación nos sugieren o nos piden otros temas a desarrollar. Entonces, digamos que el orden es la portada, el resumen, el texto que yo voy a desarrollar, las referencias y finalizando dejo todo el tema de las notas, tablas, figuras y apéndice. Aquí donde decimos texto es donde yo desarrollo todo mi trabajo. Por ejemplo, en la universidad, la gran mayoría de trabajos que ustedes les dejan, sí o sí, siempre tiene que traer una portada, ¿cierto? Sí o sí, tiene que traer una introducción y sí o sí tiene que traer unas conclusiones. Y finalmente, las referencias, que ahí a veces tenemos inconvenientes con esas referencias. ¿Cuál es la idea? De que ustedes, esa introducción y esas conclusiones tienen que ir de la mano, van muy seguidas las dos. Entonces, no necesariamente, regálenme que creo que hay alguien en espera en la sala, listo. Entonces, eh, la admití, ya. Entonces, la introducción y las conclusiones tienen que ir de la mano. En la introducción y en las conclusiones, chicos, y es algo repetitivo que siempre tengo cuando me presentan trabajos, es, por ejemplo, este trabajo es muy importante, introducción, ¿no? Este trabajo es muy importante para mi vida académica. No, eso no es una introducción. Si estamos hablando del rol del contador, en la ética profesional o en todos los temas que hemos visto, pues la introducción tiene que basarse entre esa importancia de conocer cuál es el rol del contador en nuestro sistema contable, en nuestro sistema global. En esa introducción entonces iría la ley 43 de 1990, ¿sí? Entonces todo lo tengo que estructurar con la importancia de los elementos que me da la norma APA, perdón, los suministros que me da la guía. Hace 8 días yo les decía, y cuando vimos cuáles eran las actividades que teníamos que presentar, yo les mencionaba que teníamos unas actividades individuales y otras actividades grupales, y que el primer paso que yo tengo que dar es ir a revisar mi guía y descargar esa guía. ¿Sí? En la misma guía está el anexo en inglés. Ayer me preguntaban, profe, es que no sé en dónde puedo encontrar, no sé en dónde puedo encontrar mi anexo, y el anexo estaba en la guía, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Cuando yo tengo la guía, yo siempre les recomiendo que vayan al sílabus y descarguen la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación me dicen que me van a calificar, que también se las traje hace 8 días. Entonces, cuando yo ya sé lo que me van a preguntar, ¿cierto? Pues yo estudio eso. Es como si nosotros en la universidad no les hiciéramos trabajos para presentar POAT, sino POC, preguntas cerradas, y entonces yo les digo, yo les voy a preguntar por la ley 43 de 1990. Pues ustedes van a estudiar.
Ley 43 de 1990. No se van a ir a otra parte a buscar o a estudiar otra cosa que no es. Entonces, cuando yo entiendo y comprendo cómo debo presentar mis trabajos, entonces ya sé que tengo un gran margen adelantado. Entonces, con ¿Qué esta es actividad super que random? estamos, ¿Qué es eso? ¿Qué creo que significa esa tenemos vaina? un micrófono abierto, Kenny. No, es que ya le... Listo, ya lo silenciamos. Entonces, cuando yo sé cuáles son las partes que debo de presentar, pues yo ya tengo un gran terreno adelantado. Entonces, chicos, cuando yo hago introducción y conclusiones tienen que ir de la mano. Si yo hablo de la ley 43 de 1990 y la dejo como una introducción, las conclusiones tienen que ir con esa introducción. La ley 43 de 1900, como conclusión, puedo identificar que la ley 43 de 1990 nos indica que los roles del contador a través de los principios éticos está, ta. ¿Ok? Y en las referencias, por eso también es importante descargar la guía. En las referencias tenemos unas referencias. Nos podemos apoyar allí o buscar otras que hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden citar y referenciar en su documento de Word sin estar pensando si lo hice, no lo hice, se me olvidó, cómo es que se organiza. ¿Ok? Entonces, en el formato general, la norma APA, digamos que tiene un gran abanico de actividades para presentar. Entonces, nos dicen que sí o sí tiene que ser en tamaño carta, que las márgenes por cada em, o- lado, por cada borde, tiene que ser 2,54. Y nos hablan de una fuente del texto. ¿Cuál es esa fuente? Pues el tipo de letra que yo voy a escribir en todo mi trabajo o que yo voy a desarrollar en todo mi trabajo. Algunas universidades dicen, acá solo se admite Tiny New Roman. En otras dicen, acá es solo Arial. En otras dicen, no, acá es solo Calibrí, ¿sí? La norma APA, digamos que tiene un gran ramillete de posibilidades. En la UNAD, digamos que no tenemos una estructura que tenga que ser un tipo de letra, pero dependiendo del tipo de letra, ustedes van a mirar cuál es el tamaño que van a escoger. Entonces, el que siempre utilizamos y el que por lo regular siempre está en New Roman número 12, ¿sí? Pero pueden escoger Calibrí, Arial, Lucia, Georgia, y estos tienen que ser tamaño 11. Si utilizan Computer Modern, tiene que ser tamaño 10. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta cuando ustedes van a presentar sus trabajos. En el formato general también nos hablan de un interlineado y ese interlineado tiene que ir con el tema de cómo voy a dejar los espacios dentro del trabajo. Entonces, el interlineado tiene que ser 2, la alineación del texto tiene que ir a la izquierda, que se especifique lo contrario, la sangría tiene que ser en primera línea el 1,27 y la paginación se hará consecutivamente en todas las páginas del documento sin tener en cuenta la hoja de la portada. ¿Ok? Tenemos algunas páginas opcionales, digamos que en los trabajos que nosotros presentamos en la universidad no nos piden dedicatoria ni agradecimientos, pero cuando ustedes vayan a presentar sus proyectos de grado, acá sí los solicitan. Siempre la dedicatoria va centrada, mientras que los agradecimientos van a la izquierda, tal como lo estructuramos anteriormente. Acá tenemos, les quise hacer esta tabla para que ustedes puedan identificar qué es lo que tiene que llevar cada una de las partes en las cuales yo voy a construir mi trabajo. Entonces, en la presentación anterior, en esta, decíamos texto. ¿Qué va en ese texto? Casi esta gran parte que tenemos acá. Entonces, tenemos una introducción o un resumen. ¿Qué va a ir ahí? En esta sección se han de consignar los títulos o secciones del trabajo relacionados con los números de páginas correspondientes. Entonces, en esta introducción o este resumen es lo último que uno hace del trabajo,
¿sí? Entonces ustedes ya hicieron mapa mental, mapa conceptual, ya hicieron el caso, ya hicieron la actividad en inglés, ya desarrollaron allá el texto que teníamos que hacer del caso de Brecht. Y ahora sí, con toda esa información, yo vengo acá y doy mi introducción o mi resumen. Sí o sí, tengo que tener todos los elementos de las actividades que presenté. Las actividades que presentamos tampoco nos piden tabla de contenido. En esta sección se han de asignar todos los títulos que ustedes lleven. Acá les voy a enseñar cómo se construye, perdón, una tabla de contenido para que ustedes también la lleven ahí de la manito. Listas especiales, acá sí tenemos, si voy a juntar una tabla, una figura, entonces también la tengo que tener referenciada. En el caso de la actividad que nosotros estamos desarrollando, como tenemos una tabla, ¿cierto? Perdón, tenemos un mapa conceptual, un mapa mental y un cuadro comparativo, entonces esos irían como una tabla y una figura. Esas no las vamos a poner en tablas de contenido, pero sí las vamos a identificar dentro del trabajo. El cuerpo del trabajo, pues es lo que corresponde perdón, lo que corresponde a todo el contenido que yo voy a desarrollar en mi investigación. Y finalmente llegamos a las referencias o a las bibliografías, como ustedes lo quieran llamar. Acá lo que hago es organizar toda esta información en la cual yo investigué, yo busqué para poder desarrollar mi trabajo de investigación o la tarea que voy a desarrollar o la fase que voy a aplicar. Entonces, la debo de desarrollar al final del trabajo, pero esto no quiere decir que porque yo las tenga allí referenciadas, ya las identifique en el trabajo. Yo tengo que citar dentro del trabajo. A muchos de los que me presentaron las actividades, yo les decía, ¿cómo fue que les escribí? Tener en cuenta norma APA, aplicarlas y volverlas a cargar, ¿sí? Porque digamos que hoy en día tenemos inteligencia artificial y yo sé que muchos nos apoyamos con el tema de inteligencia artificial, pero ¿cómo nosotros los docentes hacemos para saber que ustedes en realidad utilizan que la norma APA sea ese 20% y el 80% sea el conocimiento de ustedes? Pues que en verdad buscaron citas y referencias, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Acá tenemos los niveles de los títulos, acá esos niveles de títulos, digamos que se ven mejor estructurado cuando yo bajo mi tabla de contenido. Entonces, anteriormente, por aquí los profes que están conectados me van a entender que antes lo que hacíamos para identificar los títulos era, uno, era el título principal. 1.1 era el subtítulo de ese título. 1.1.1 tenía que ver con el título anterior. Y así lo íbamos clasificando 1.1, 1.2, 1.3 y íbamos desarrollando en nuestra tabla de contenido. Con la apropiación de la norma APA sexta y séptima edición, lo que hacemos es separarlos por espacio. Entonces ya no los identificamos con números y aquí es donde siempre hago la recomendación. En las normas APA, chicos, no nos dejan utilizar ni colores, no nos dejan utilizar numeración, no nos dejan utilizar viñetas, nada, esos corazoncitos, punticos, flechitas, nada. Norma APA es muy plana y para mí, que me gusta utilizar tanto color, es muy aburrida, pero pues es lo que nos exige la norma. Entonces sí o sí lo tenemos que llevar, ¿ok? Acá están los niveles, entonces el que dice 1 va título centrado y en negrilla. Ahorita cuando vayamos a hacer el ejercicio, ustedes me van a ayudar a ir ubicándolo. En el nivel 2 va mayúscula inicial, alineado a la izquierda y en negrilla. Cuando vamos con un título 3, vamos en mayúscula inicial, en negrilla, alineado a la izquierda y en cursiva. Por lo regular, siempre utilizamos estos tres, pero algunos proyectos que se desarrollan de investigación, por ejemplo, utilizamos 4 y 5. Entonces, en el 4 ya va con sangría inicial del 1.27, mayúscula inicial, negrilla
y se escribe a continuación, como en este caso, y se referencia según el tema que yo esté desarrollando. Para el 5 va totalmente igual, pero aquí ya va en cursilla y lleva punto final y se escribe a continuación y seguimos igual que el anterior. Ahora bien, tenemos las tablas y estas pues son compuestos que nos ayudan a organizar todo el tema de la información que yo voy a agregar dentro de mis actividades académicas. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de elementos porque me ayudan a colapsar mucho mentiras, a colapsar no, a resumir, al contrario, a resumir mucho la información. Y en las tablas, pues yo no tengo que manejar el tema del doble espacio, no tengo que manejar el tema de la sangría. Entonces esto me ayuda a ahorrar mucho espacio dentro de las actividades. Por ejemplo, en mi especialización y en mi maestría nos decían, haga un resumen sobre los delitos económicos de los contadores en España versus Colombia, en una hoja. Y yo decía, ¿cómo voy a colapsar tanta información en una sola hoja? Y cuando somos de esos que nos gusta Sí, la clase la estamos grabando. Cuando yo soy de esas personas que hablan mucho y que quiero que toda la información me quede registrada dentro de mi entregable, pues si yo empiezo a escribir a doble espacio, digamos que esa hoja la voy a acabar muy rápido. ¿Qué hago? Me voy para una tabla y empiezo a resumir y a jugar con los espacios y digamos que serviría para optimizar toda la estructura. Acá tenemos un ejemplo de las tablas. ¿Cómo vamos a construir esas tablas? Digamos que a manera general, ya cuando, digamos, estemos en un proyecto o que ustedes necesiten, profe, es que estoy desarrollando una investigación y necesito que me explique cómo es el tema de las normas APA, vamos a entrar en la minucia. Por ahora, les estoy entregando los elementos que vamos a llevar a cabo para nuestros entregables. Entonces, en la norma APA nos dice que el tema de las líneas o los cuadros, como los llamamos nosotros, norma APA no me dice que los ponga todos los cuadros, solamente las líneas verticales, más no las horizontales. Las horizontales lo que hago es eliminarlas y solo dejo las lineales, ¿ok? Nada de números, nada de letras, qué es lo que va, entonces empiezo a identificar. Si, por ejemplo, nosotros en la construcción de las actividades que tenemos que hacer, nosotros los contadores, digamos que nos dejan muchos entregables en donde yo, no sé, abro un pequeño paréntesis. Análisis de los estados financieros en una empresa X. Entonces voy a analizar el estado de la situación financiera, el PIG, estado de flujo, estado de patrimonio, ¿sí? Entonces son varias tablas que yo tengo que analizar. Entonces, ¿qué hago? Las empiezo a enumerar. Tabla número 1 y abajo coloco el nombre de esa tabla. Entonces, por ejemplo, estado financiero, estado de la situación financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Ese título de esa tabla va en cursilla. Luego voy y pongo la tablita y en esa tablita le quito las verticales y solo dejo las horizontales. Y finalmente dejo una nota que me relaciona o que me muestra o que me cuenta más bien qué es lo que tengo en ese estado de la situación financiera. Entonces, esta tabla muestra la comparación del año 2025 y 2026 del estado de la situación financiera. Listo. ¿Ok? Acá tenemos más como la estructura y aquí les traje el pequeño ejemplo. Entonces, ¿cómo es la manera de organizar estas tablas? Teniendo en cuenta esta información que llevo acá y para poderla separar, pues yo incrusto
las líneas, ¿sí? Que me van a ayudar a traer la información, porque es que, ¿qué pasa? A veces llevamos la información sin las líneas y pues yo me pierdo mucho porque no sé qué es lo que me están, cuál es la información que viene detallada. Pero si, por ejemplo, acá tengo esta línea que me dice 2018 y 2019, voy a entender que están haciendo un comparativo. Ahora vamos con las figuras. ¿Qué entra dentro de una figura? Y ustedes me van a decir, profe, pues obviamente una imagen que yo traiga. Sí, pero también entran, por ejemplo, las infografías que ustedes hacen, entran todo aquello que yo no clasifico como un cuadro, lo llevo como una figura. Entonces, ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, todo lo que yo encuentre. Ahora, si lo que yo encontré fue una tabla, pero esa tabla la voy a copiar y la pego en mi trabajo, pues entonces ya no entraría como una tabla, entraría como una figura, ¿ok? Cuando es una tabla es cuando yo mismo la construyo. Ahora, se me olvidó decirles algo acá. Tanto en la tabla como en la figura, si yo desarrollo, yo misma la hago, yo misma hice la tablita, que es el tema que tenemos del cuadro comparativo de esta fase, yo voy a colocar aquí centrado autoría propia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, échese en porras pues y dejen que ustedes échese en flores que ustedes construyeron esa tabla, ¿ok? De esta manera pues yo ya sé de dónde saqué esa información. Entonces, si yo misma la hice, pues no voy a tener una nota aclaratoria, porque la nota aclaratoria es más bien de dónde saqué esa información. Pero si yo la copié, ¿sí? Los estados financieros de la UNAT, lo que hice fue entrar al repositorio, saqué la información, la puse acá, sí tengo que dejar una nota aclaratoria, pero si yo la hago, sencillamente sería autoría propia. Listo, chicos. Entonces, estas figuras tenemos que organizarlas de la misma manera que yo organizo las tablas. Entonces, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Siempre los nombres, tanto de tablas como de figuras, van en cursiva y van en la parte de abajo. Y la figura, pues yo tal cual la pego debajo del número de la figura, del título, pego mi figura. Si la traje de otra parte, dejo la nota aclaratoria y dejo el link de donde yo tomé esa figura. Si no, pues sencillamente lo que hago es poner autoría propia. En el caso de ustedes, del mapa mental, sería autoría propia porque ustedes mismos lo están haciendo. Listo. Aquí, digamos que les traigo cómo titulamos y cómo dejamos esas notas cuando es normalito, ¿sí? Cuando es una imagen de una página web, cuando es una figura de un libro que yo traigo o es una figura de un artículo de revista. Aquí también les traigo el ejemplo. Y entonces vamos a empezar. La portada. La portada, como ya lo habíamos dicho, es 2.54 por cada uno de los lados. Importante el título, y el título no es actividad 1, no es actividad 2, no es actividad 3, no es actividad individual, no, es el nombre que yo le doy a esa fase. Entonces, cada vez que los profes nos aperturan o nos muestran las fases, pues allí va un título, ¿cierto? O yo lo puedo buscar en mi agenda, fase 2, el rol del contador. Entonces, ese es el título que yo voy a dejar allí. Aquí, digamos que en esa portada es importante identificar los nombres de los estudiantes y los nombres del docente al que ustedes están presentando esa actividad, ¿sí? ¿Qué nos va a separar o cómo vamos a presentar nuestra información? Vamos a colocar el nombre, ¿sí? La inicial del apellido, del primer apellido, perdón, nombre. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo 3 nombres, entonces sería Luz, E.M, las 2 iniciales de mi nombre, y Cáceres. Y lo separo
con una coma. Si son más personas, pues las incluyo. Si soy solo yo, pues dejo solo mi nombre. Es importantísimo colocar el nombre de la universidad en la actividad que yo estoy desarrollando y debajo de la universidad va el mes y el año en que yo estoy presentando la actividad. Entonces, en este caso sería Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el nombre de nuestra escuela y finalmente marzo 2026. ¿Ok? Para algunos trabajos de proyectos nos piden un resumen y un abstract. Este era el que yo les decía que lo hacíamos al final. El abstract es simplemente pasar lo que yo tengo en español, pasarlo aquí en inglés, ¿ok? Y siempre ese resumen va acompañado de unas palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? Todo aquello que me lleva a poder construir mi investigación o poder construir mi actividad, mi análisis. Quiero que los que están aquí conectaditos me escriban acá en el Teams, en el chat, cuáles serían esas palabras que ustedes dejarían para esta fase, mientras que yo les sigo contando. ¿Qué palabras claves utilizaríamos en esta fase? A ver, los leo por aquí. Y aquí vamos con las referencias. En las referencias, lo que yo hago es solo esta parte de la estructura lo dejo con sangría francesa. Lo otro lo llevo tal cual como lo vamos a hacer aquí en clase, pero esta parte de referencias lo llevo con sangría francesa, que es media pulgada, y bueno, acá nos escribe Lina, ética, principios, ley 43 de 1990, ajá, contador público, muy bien, Lina. Listo, chicos. A ver, algo que nosotros tenemos y que debemos de tener en cuenta es que yo no puedo buscar, por ejemplo, en Google, qué es ley 43 de 1990. Y ahora lo tenemos más crítico porque tenemos la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, yo no les digo que no utilicemos la inteligencia artificial. Yo soy una de las docentes que los animo a que ustedes utilicen la inteligencia artificial, pero con responsabilidad. ¿Cómo yo voy a utilizar la inteligencia artificial con responsabilidad? Pues yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que me dé las citas y las referencias y cuando la inteligencia artificial me da citas y referencias, yo voy y reviso si esa información, si es verdadera o no. Voy a decir algo descabellado para que me puedan entender, porque es que a veces lo encontramos en la inteligencia artificial. Yo le digo a la IA que me dé citas y referencias de los principios del contador. Y ella me genera un artículo en el cual me dice, y me cita muy bien y me referencia muy bien, y me dice que la norma principal de los principios éticos del contador es la ley 5 de 1950. ¿Será que estamos en lo correcto? ¿No? ¿Cierto? Ya sabemos que es la ley 43 porque ya la guía me la hizo, porque yo ya hice un cuadro, un mapa mental, un mapa conceptual, yo ya me di cuenta que es la ley 43 de 1990 y que los principios que están mencionando ahí no son los principios éticos para el contador, esos son los principios para la contabilidad, más no para el contador. Ok, entonces vamos mal. Entonces sigo buscando, investigando información y lo que encuentro es que el tema de la norma APA me permite citar, ¿sí? ¿Qué son estas citas? Es parafrasear lo que yo encontré. Y me dicen, mis estudiantes siempre me dicen, profe, pero es que son conocimientos que yo ya tengo, son conocimientos que yo ya sé, o son conocimientos que la directora dejó en la web, o son conocimientos que los profes nos dicen en las aulas, en Teams, en los correos, en los foros. Ok, entonces citen a los docentes o citen a la profesora, a la directora que les dio la información, ¿sí? Pero siempre parafraseen lo que ustedes entienden, lo que ustedes encuentran, ¿sí? De esta manera, pues evitan que tengan tanto plagio, porque cuando nosotros calificamos tenemos
el Turnitin, y en el Turnitin nos dice si ustedes están plagiando los trabajos o no. En mi caso, ese tema de Turnitin, digamos que cuando yo veo más de un 70-80%, yo sí entro a revisar, a comparar, a llamar al estudiante, a preguntarle qué pasó, de qué trabajo se copió o se copiaron de su trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, siempre que yo cito, va el nombre del autor con la fecha. Por ejemplo, vamos a citar a la profe Luz, que nos enseñó Norma APA, entonces yo la voy a citar. Entonces, tal como lo identificó la directora del curso de ética, abro paréntesis, Luz Cáceres, 2026. Listo, ya está citada. Yo ya dije que ella me dio esa información. Ahora, hay diferentes tipos de citas. Yo no los voy a enredar acá con tantos tipos de citas, porque lo que buscamos es que ustedes presenten las actividades con norma APA y que se empiecen a acoplar con esta actividad. Aquí lo único que les vamos a pedir es que lo citen de esta manera. Por ejemplo, Ramírez 1983. En mi caso sería Cáceres 2026. En el caso del profe Luis Carlos sería Lemos 2026. En el caso de, ¿quién más está por acá? La profe Janet sería Sánchez 2026. ¿Listo? Esas son todas las citas que ustedes van a encontrar, pero como les digo, no los quiero enredar con tanta información. Aquí está la explicación de cuando yo traigo la información tal cual como la encuentro allá. Profe, es que la ley, y me pasa mucho en mi carrera de derecho, es que la ley está cita, o sea, no la puedo cambiar. Yo no puedo decir, por ejemplo, encontré un archivo buenísimo donde me dice todos los principios o las actividades que tiene que desarrollar el contador y me parece muy bueno y he tratado de parafrasearlo, pero no lo puedo. No puedo. Ah, ok, entonces tráete esa información tal como la tienes, tráela acá, abres comillas, ¿sí? Y lo citas igual como te había manifestado, apellido, año, pero va a colocar la página de donde sacó esa información. Cuando yo encuentro las comillitas, yo ya sé que ustedes están trasladando esa misma información. Para eso también hay, digamos, como unos requisitos que tenemos que llevar, ¿sí? Aquí se los dejo. Y digamos que un texto quedaría algo así cuando yo referencio al lado izquierdo de sus pantallas. Tenemos una referencia con tal cual como yo la transcribo, ¿sí? Entonces, como pueden mirar, acá está el nombre y acá está el número de la página de donde yo saqué esa información. Las referencias, como les había dicho, sí o sí las tenemos que llevar para nuestras actividades, sí o sí las tenemos que tener en cuenta. Estas van con referencia con sangría francesa. Tiene que ir la información del autor en primera instancia, luego al año, luego la información del título donde yo saqué la información y luego la información de la fuente. Y siempre debemos de colocar de dónde obtuve esa información, obtenido de, entonces ahí sí copiamos el link. ¿Qué es lo que suele pasar? Que a veces nos entregan los trabajos y ustedes copian el link. No, ese no es la referencia. Ese es de donde ustedes buscaron la información, pero la forma de referenciar es tal como la tenemos acá. Para algunos proyectos de investigación o actividades, mínimo son 20 referencias que yo debo de tener. Entonces, todas las referencias a ustedes las van a encontrar de esta manera, ¿ok? Acá les traigo las referencias cuando es un libro, cuando es una revista, cuando es una tesis, una página web, un archivo, un PDF, un artículo de un periódico, un informe o reporte, si es una canción, si es una película. Hoy en día que estamos con el tema de las series de Netflix, Disney, de Amazon, también las podemos citar y referenciar. Listo, chicos, pero no todo se podría llevar o yo no lo podría entender si yo no lo llevo a la práctica, ¿cierto? Entonces, sí, profe, usted explicó, usted nos dio varios conceptos, pero yo siempre les pregunto, preguntas, dudas, inquietudes.
y la respuesta constante de los estudiantes es, profe, cuando estemos haciendo la actividad, allí me surgen las dudas. Entonces, por eso lo vamos a hacer aquí rápidamente. Esperen que no me carga el Word. Bueno, mientras que me carga el Word, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, es que creo que estaba compartiendo. Bueno, volvamos a pantalla completa. Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra actividad. Vamos a entregarles ya la fase número 2 a los profes. Ya se nos está cerrando nuestra actividad. Esta actividad cierra el 16 de marzo, se ha pasado mañana. Entonces, voy a estructurar toda la entrega tal como nos lo mencionó la profe Luz en nuestro CIPAS del sábado 14 de marzo. Chicos. Y aquí necesito la ayuda de ustedes y ustedes me van hablando y yo voy siguiendo. Con eso miro si ustedes me prestaron atención. Y aquí pues también le pido el apoyo de los profes. Si los profes quieren participar, con todo gusto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que estructurar en mi lienzo en el que voy a preparar mi clase? ¿Qué creen ustedes? Si quieren escribir por el chat o si quieren levantar la manito, con todo gusto. Aló, aló, ¿sí me escuchan? Como les digo, si quieren los estudiantes o si quieren los profes. Claro que sí, profe Wilson. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a empezar a trabajar mi texto con Normapa? ¿Qué creen ustedes que sería el primer paso que yo debo dar? La portada de Iselina. Ok. ¿Quién más? Bueno, chicos, lo primero que yo tengo que hacer es revisar que yo estoy trabajando en una hoja tamaño ¿qué? Carta, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que revisar, porque yo estructuro todo mi trabajo y cuando termino, estoy por allá en una hoja oficio, estoy en una presentación como si fuera a desarrollar un sobre, media carta o un pendón grandísimo. Y entonces yo se lo envío al profe. Alguna vez me enviaron uno larguísimo, muy, muy grande. Y yo, pero, ¿qué pasó aquí? Pues que no configura. Entonces lo primero es revisar que yo estoy trabajando carta. Por ahí nos escribía, no alcancé a mirar quién fue, espérenme en un segundo, me devuelvo. Nos escribió, ay, no me deja ver el chat, allá. Jamie, que las márgenes. Muy bien, Jamie. Entonces me voy a las márgenes. ¿Cuáles son las márgenes que vimos en la explicación? Chicos, 2,54 por todos los lados. ¿Listo? Listo. Ya tengo, ahora sí el lienzo. Muy bien, Jamie. 2,54 por todos los lados. Muy bien. Ahora, después de que yo ya tengo la hoja, ¿cierto? En la que voy a trabajar, ya tengo las márgenes, entonces me voy a parametrizar la estructura en la cual yo voy a trabajar. Entonces me voy para aquí, para donde dice párrafo. Tutora, ¿nos puedes explicar cómo configurar? Espérenme, yo leo esta pregunta. Ay, 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 ay. Tutora, ¿nos puedes explicar cómo configurar el computador para que siempre nos salga el trabajo con las normas APA? Claro que sí.
Esto que estamos haciendo, ustedes lo van a guardar y les va a quedar ya parametrizado para que siempre, Kenny, sigas trabajando en este formato en todas las actividades y les va a servir. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Que utilicen la plantilla de Kaizen, ¿sí? Nosotros en la universidad tenemos una plantilla. Ya ahorita la busco, el tema por tiempos de pronto no me alcanza para buscarla. Si no la tienen, me dicen y yo se las envío para que trabajemos sobre la plantilla de Kaizen, ¿ok? Listo. Entonces, ya después de haber configurado la hoja, mirar que está en tamaño carta, de revisar las márgenes, me voy para acá, para párrafo. Acá en párrafo le doy clic en esta flechita pequeñita que hay acá y tengo que verificar que toda esta información que encuentro acá a la izquierda esté en cero. Aquí en sangría yo les decía que era en primera línea 1.27, ¿cierto? Entonces lo organizamos en 1.27 y que el espacio era doble. Y le doy aceptar. Ya me quedó configurado mi trabajo conforme a la información que yo le dije. Ahora, ustedes ven este espacio de acá arriba donde dicen estilos. En estos estilos es donde yo voy a poner mis títulos y esos títulos me van a ayudar a mi tabla de contenido. Entonces yo me voy para los estilos, escojo el que ustedes quieran, si lo quieren organizar lo pueden hacer. Entonces nos vamos para acá y yo le digo, perdón, escojo cualquier título, ¿sí? Digamos este. Yo le digo modificar y recuérdenme qué es lo que nos decían en los títulos número 1. ¿Se acuerdan que por allá vimos una tablita? ¿Cuál es la recomendación? Que pongan título 1, título 2, título 3, para que nos acordemos. Muy bien, Kenny. Entonces, vamos a utilizar Tiny New Roman, ¿cierto? Que es como la que siempre utilizamos. Le decimos que es número 12. Le decimos que es en negrilla y le digo que es negra, el tipo de color es negra, y le digo centrado. Aquí ya me queda configurado mi título 1. Voy para el título 2. Para el título 2, entonces, vuelvo otra vez. Tiny Roma, número 12. Le digo que es en negrilla, pero ya no es centrado, sino que va a la izquierda. Y que el color, perdón, es negro. Y le doy título 2. De esta manera ya tengo organizados mis títulos. Entonces, voy a empezar a estructurar mi trabajo. El rol del contador. Le digo que es título 1, me centro acá y digo título, espérenme, no sé por qué me quedo así. Modificar, centrado. No sé por qué está por allá tan lejos ese. Ah, debe ser que el cursor cuando lo cogí estaba por allá, muy lejos. Ahora sí. Listo, chicos. Entonces, si este es el título principal, sería el rol del contador. Si este es un subtítulo, sería título 2 que va a la izquierda. ¿Listo? Y así ustedes modifican cada uno de estos títulos con el cuadrito que yo les di. Ahora, otra cosa que se nos dificulta cuando yo estoy desarrollando mi investigación es que tengo que citar y referenciar. Entonces nos vamos para acá donde dice referencias. Le digo aquí norma APA, ¿sí? Selecciono norma APA. Aquí están todas las formas de referenciar que tenemos en el mundo, ¿sí? Y esto lo tienen todos los computadores. Profe, es que yo tengo un computador viejito, lo tiene. Profe, es que yo tengo un computador que me regalaron la semana pasada, lo tiene, todo lo tiene. Entonces, si bien es cierto, estamos en séptima edición, no se asusten por esta sexta edición. Entonces, eligen
norma APA, y nos vamos para acá, para la cita. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy construyendo mi trabajo, lo primero que empiezo es a echar esa carreta, ¿cierto? Eso que yo encontré por allá y me pareció interesante, lo traigo para acá. Entonces, le digo agregar una nueva. Aquí me dicen todas las formas que hay. Yo en la última parte les dije cómo se hacía cada una, pero aquí en Word él se los hace completicos. Ustedes no se preocupen por eso. Aquí encuentra todo. Lo que por lo regular, lo que siempre utilizamos es un sitio web, ¿cierto? Porque buscamos en internet o un documento en ese sitio web. Entonces digamos que vamos a utilizar un sitio web. Aquí nos pide autor. Le damos en editar y le decimos cómo se llama ese autor. Vamos a ver, a decir que ustedes, por ejemplo, encontraron un documento mío en la plataforma de la universidad. Entonces les pregunta, cómo son los apellidos del autor que ustedes tienen allá? Los dejamos todos aquí. Si son varios autores, lo que yo hago es agregar. Si es solo una persona, le doy a aceptar. Ahora, si es un autor corporativo, pues yo le doy aquí y yo le digo, no, no fue la profe, es la universidad que publicó esa información, ¿sí? ¿Cómo es el nombre del sitio web? Entonces, Campus Académico, por ejemplo, o lo encontré en Actualícese, o lo encontré en la DIAN, ¿sí? Epa, ya, en la DIAN. Cuando yo tengo sitios web, yo encuentro el sitio web, pero hay varias páginas. Entonces, ¿cómo se llama el sitio web y cómo se llama la página? Entonces, digamos que en la página de la DIAN yo entré, pero hay varias páginas, ¿cierto? Entonces, digamos que encontramos algo que ellos nombran los roles de los contadores. No sé, ellos pusieron un artículo, ¿sí? ¿En qué año colocaron ese artículo? No, profe, ese es viejo. Tenemos que tener en cuenta que esas referencias no nos pueden pasar más de 5 años. Entonces, toda la información que yo vea de 2020 para acá, bienvenida. Si yo veo información del 2020 para atrás, ya no me va a servir, a menos que sea todo lo de normatividad, porque, por ejemplo, la ley que estamos trabajando es de 1990. Entonces, usted me va a decir, profe, pero no se contradiga. No, la normatividad, digamos que no tiene ese tema de que sea muy antigua, ¿ok? De resto, sí tiene que ser más actualizada. Entonces, digamos que la DIAN acaba de subir ese artículo. ¿Cuándo lo subió? Profe, en marzo, ¿ok? ¿Qué día? Lo subió el 15 de marzo. Y aquí copiamos el link de la URL y le damos a aceptar. Entonces, como dijimos que era un ad, ¿cierto? Nos da un ad 2026. Ahora, ¿qué va a pasar si yo le digo, si yo le digo que no era la UNAT? Profe, es que me equivoqué, no era la UNAT. Ay, ya no me dejó. No era la UNAT, sino que era la Profe Luz. Entonces aquí saldría Cáceres 2026. Y así, entonces ustedes siguen, por ejemplo, tal como lo menciona, aquí, tal como lo menciona, abre paréntesis, UNAT, se traen la cita, UNAT 2026, podemos ver que las actividades del contador público en nuestra academia, ta. Ya nos queda la cita. Ahora nos vamos con las referencias. Entonces, ustedes ya acabaron, hicieron todo su trabajo y nos vamos para la capite de referencias. ¿Sí? Estas referencias serían un título 1. Entonces yo me voy para acá y le digo título 1 y ella de una vez me lo pasa en título 1. Me voy otra vez para referencias
le digo bibliografía, le digo insertar bibliografía y me va a salir la referencia tal como yo la tengo que citar acá. ¿Qué es lo que me cambia aquí? Perdón, de esa contextualización que ya hicimos, yo me voy para todas mis referencias, le doy clic acá, vuelvo aquí al párrafo, reviso otra vez que todo esté en cero, le digo que en primera línea, el 1.27, pero aquí le voy a, mentiras, aquí le voy a decir sangría francesa, ¿sí? Y aquí le digo que el interlineado es doble. Y aquí aceptar. ¿Listo? Es lo único que yo voy a cambiar en toda la estructura del trabajo. Ya como ustedes lo tienen así, chicos, así ya nos queda y nos sirve de referencia para poder seguir manejando todos nuestros trabajos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Guardan el documento, formato, norma APA y lo copian y siguen trabajando en ese mismo formato. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí con el tema de norma APA. ¿Todo claro? ¿No claro? ¿Fácil? ¿Difícil? Listo, Jamie nos dice que todo claro, súper claro. Ok, listo, chicos. Entonces, antes de cerrar nuestros CIPAS, queremos preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta con las actividades que van a desarrollar, que ya se nos cierra para el día, para pasado mañana, el 16 de marzo. Entonces, quiero preguntarles si aún tienen alguna pregunta o alguna duda de la actividad que vamos a desarrollar. Hola, profe, buenos días. Hola Lady, buenos días. Profe, Dime. yo sí tengo una inquietud, pues no sé si sea de pronto salga un poquito de la clase que estabas dando. Lo que pasa es que el trabajo pues es colaborativo, hay unas actividades que son individuales. Sin Ujú. embargo, la duda que yo tengo, por ejemplo, es el trabajo debe ir, por ejemplo, el mapa mental y el cuadro comparativo de las personas integrantes del grupo de cada uno, o es un cuadro comparativo y un cuadro mental por los participantes de la actividad. Ok, listo. Entonces, vamos a recordar rápidamente cuáles son las actividades que se presentan de manera individual y colaborativa. Entonces, nos dicen que de manera individual es un mapa mental y un cuadro comparativo de la ley 43. ¿Con qué voy a hacer? Voy a realizar la comparación con el código de ética IFAC y adicional a esto voy a descargar ese anexo que tengo allá en inglés y tal como lo descargo en inglés, lo leo, lo reviso, también voy a contestar en inglés. ¿Listo? Los aportes, esos los dejamos allá en el foro. Y pues digamos que obviamente vamos a dejar el mapa mental y el cuadro comparativo allá en el foro. Ahora, en las actividades individuales vamos a revisar los casos que han sido sancionados en los contadores. Si tienen algún problema con ese link, me dicen y yo les envío uno directo que los lleva de una vez a las sanciones de los contadores. Y van a estudiar ese caso de Odebrecht. Entonces, cuando ustedes pasen a presentar ese trabajo, si los están entregando entre los 5, entonces serían los 5 mapas mentales, los 5 cuadros comparativos, los 5 artículos en inglés, ¿sí? El tema de la difusión en el foro, no hay necesidad que lo adjunten al trabajo porque nosotros los profes ya digamos que los calificamos acá, ¿listo? Pero en la presentación sí tienen que ir los 5. Y en la parte colaborativa, pues digamos, como todos estamos trabajando, pues es un solo caso de lo sancionado de los contadores y un solo tema de toda la resolución del caso de Odebrecht. ¿Vale? ¿Sí me hice entender, Lady? Bueno,
Sí, señora profe. Lo que pasa es que lo pregunto porque en el caso mío, el grupo que yo tengo, solamente somos tres, las otras personas pues realmente no, nunca se contactaron. Ujú, Entonces nosotros realizamos la actividad, ya hicimos la participación en el foro, sin embargo, la participación en el foro que hicimos en cuanto a a los contadores sancionados fue ujú, la misma que hicimos en el trabajo grupal. Entonces, pues, o sea que ahí estoy entendiendo que nos quedó como algo mal y que debíamos era cada una hacer un aporte de un contador diferente, según entiendo. Y, y digamos que bueno, ahí sí se hizo como el cuadro comparativo, cada una hizo como el cuadro comparativo y el mapa mental diferente. Eso sí se hizo correctamente. Y digamos que lo que a mí me generó duda fue en el trabajo como tal, en el que se va a cargar, porque ya ujú. lo tenemos hecho, pero entonces me generó duda porque una compañerita dijo que había que anexar el cuadro de todas. Entonces yo dije, voy a preguntar porque no sé si sí es así o no. Ujú. Pues Lady, en lo que tú me dices, el caso de Odebrecht, como es en grupo, es uno solo, ¿sí? Entonces, si ustedes trabajaron uno solo, está bien porque hace parte de la actividad colaborativa. Ahora, tú me dices, profe, es que solo estamos trabajando tres. ¿Tenemos que hacer los otros dos mapas? No, solo presentan los tres cuadros comparativos y los tres cuadros mentales, no más. ¿Ok? No tienen que hacer las actividades de los otros compañeros, no, solo traen ustedes sus mapas y sus cuadros comparativos, no más. Ah, bueno, señora profe, muchísimas gracias, eres muy amable. Listo, vale. Bueno, esto era lo que teníamos pendientes para hoy, para ayudarles con el tema de la presentación de las actividades. Como les digo, si necesitan el formato de nuestra escuela ECACEN, con mucho gusto me dicen, yo se los envío. Y recuerden que nuestra actividad cierra el 16 de marzo a las 12 de la noche. Algunos no se fijen de las 12 en punto porque algunos están configurados hasta las 11:45, 11:30, 11 de la noche. Entonces no lo dejen todo. eh, Ok, Kenny. Entonces ahorita se los pongo en el grupo y se los envío a los grupos de los profes por si alguien está con otro profe que no sea yo, para que se los pida. ¿Listo? Aquí tenemos a la profe Janet, al profe Luis Carlos. Muchas gracias por acompañarlos, al profe Nelson que tocó salir para una reunión de investigación. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, profes. Al profe Wilson también muchas gracias. A los estudiantes que están con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Voy a subir esto a YouTube para que ustedes lo tengan como herramienta y lo puedan desarrollar. Entonces, espero que tengan un lindo día, que les rindan con las actividades. Recordemos que el 16 de marzo cerramos. La otra semana ya empezamos nuestra nueva fase. Hoy habilitamos esa nueva fase para que también estén muy pendientes. Y vamos a tener una web conferencia la próxima semana para reunirnos, para presentarme con ustedes sobre la otra actividad que estamos desarrollando. Entonces, espero que tengan un lindo fin de semana, que estén muy bien. Chao, chao.